TVU. Servicio de Salud Concepción. Presentan Factor 33. En el aire, hoy con dos grandes invitados, dos grandes temas. Vamos a hablar sobre cómo salimos en pandemia. Desde el punto de vista económico, vamos a hablar de desempleo, de inflación, de presupuesto, también del efecto bono. También vamos a hablar sobre eso con un especialista. Va a estar con nosotros esta noche en el segundo bloque, Claudio Basualto, quien además es empresario, profesor universitario, gerente de Urbani. Y en nuestro primer bloque ya está con nosotros, lo vamos a presentar antes de entrar en el contenido, a nuestra Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Marisa Barro Queirolo, quien ya está con nosotros. Bienvenida, Marisa, muchas gracias por aceptar la invitación esta noche a conversar con nosotros a través de Factor 33. Muchas gracias, feliz, encantada de poder compartir con ustedes información muy valiosa, qué es lo que estamos haciendo en términos de violencia, de autonomía física, autonomía económica, en qué estamos y en qué estuvimos durante la pandemia, en el pic de la pandemia. Así es que muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a hablar también sobre cómo los vecinos, los amigos, los familiares, los compañeros de trabajo pueden ayudar a evitar un desenlace muchas veces fatal, digamos, en contra de la mujer, Mari, ¿no? Así es. Bueno, efectivamente, las últimas campañas han girado un poco en torno a eso, sí. En cómo el entorno, tal como tú lo mencionabas, puede salvar una vida, cómo es tan importante no dejar sola a una mujer que está siendo víctima de violencia, porque la verdad es que salir del círculo de la violencia, esto lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, es sumamente difícil. Muy complejo. Una mujer demora en promedio 7 años en hacer una denuncia. Exactamente. Entonces, una vez que hace la denuncia, ahí el problema no necesariamente termina, por lo tanto, ahí más que nunca hay que acompañar a esa mujer. Exactamente. De todo eso lo vamos a conversar y vamos a ir con ese contenido extraordinario esta noche con Marisa Barro Queirolo, quien es nuestra Seremi de la Mujer y Equidad de Género aquí en la región del Biobío. Pausa y volvemos. Este sábado te invitamos a una tarde de contenidos desde la UDEC. Comenzaremos al mediodía con una selección de entrevistas del matinal Siempre Juntos. A las 15 horas te invitaremos a recorrer la región del Biobío con el programa En Viaje. Luego, a las 15:30, conoceremos los proyectos científicos de nuestra zona en Ciencia sin Ficción. A las 16 horas te esperamos con una selección de La Comunidad del Contenido. Para cerrar, a las 19 horas, uno de los tantos conciertos de la Corcudec en el foro de la Universidad de Concepción. Este sábado, entre las 12 y las 20 horas, desde la UDEC, a través de TVU. Todas las noches de los jueves, 22 horas, Factor 33 en el aire, a través de todas las pantallas del canal de la televisión de la Universidad de Concepción, también a través de todas las plataformas digitales de TVU, y esta noche con este tema, que es un tema que es absolutamente necesario abordarlo, y lo vamos a empezar a conversar esta noche con Marisa Barro, Seremi de la Mujer y Equidad de Género aquí en la 8ª región del Biobío. Y aquí hay cifras que son cifras que tenemos que preguntar sobre eso, Marisa, en términos de que este año ha aumentado la victimización de las mujeres. Está funcionando también aquí el tema de el número telefónico, y además el fono denuncia, está funcionando también Mascarilla 19. Quiero preguntarte sobre esos 3 puntos, Marisa.
Sí, bueno, efectivamente la pandemia fue mucho más fuerte respecto de las mujeres que los hombres, ¿cierto? Se visibilizó más que nunca la violencia, la sobrecarga de trabajo remunerado y no remunerado. Las mujeres, además, salimos de la fuerza laboral y nos costó, y ha costado mucho volver a las cifras que teníamos con anterioridad, debido a que, como históricamente el rol del cuidado ha sido de las mujeres, claro, no ha sido simple. Entonces, ha sido muy, muy duro, la verdad, pero de a poco nos estamos poniendo al día, ¿cierto?, en cifras laborales. Y además contarles las distintas iniciativas que se han ido generando desde el Ministerio y a veces también en conjunto con otras carteras hemos hecho alianzas estratégicas a fin de apoyar a las mujeres durante este periodo y en lo que viene, ¿cierto? La violencia siempre ha sido una de las grandes problemáticas y por lo mismo hemos generado, como se ve en pantalla, campañas, ¿cierto?, no más violencia contra la mujer, que fue la campaña que lanzamos el 25 de noviembre del año 2020, que es el día que se conmemora la erradicación de la violencia contra la mujer, pero también hemos generado alianzas estratégicas. Tú mencionabas la mascarilla 19, que es esta alianza que generamos con las farmacias de grandes cadenas, farmacias pequeñas, farmacias de barrio, ¿cierto? Que es esta palabra clave que puede salvar una vida. Una mujer que está siendo víctima de violencia puede ir a una farmacia, pedir la mascarilla 19 y de inmediato ahí en la farmacia van a saber que es una mujer que está pidiendo ayuda. Así es que le van a tomar los datos, ¿cierto?, a fin de avisarle cuando hay en stock esta mascarilla, si funciona, y luego de eso se envía esta información al 1455, que es nuestro teléfono de orientación y ayuda, como aparece en pantalla, o derechamente a Carabineros. También generamos alianzas con supermercados líder. Estamos ahí con nuestros números de atención y ayuda en los pasillos, en los televisores, lo mismo con los peajes, en esta alianza que hicimos con MOP. En fin, con la COPEC también, en los prontos, contamos ahí con afiches. La idea es que, la verdad, queremos que se produzca este cambio cultural del que tanto hablamos, y para eso requerimos que no solo algunas instituciones, las pertinentes, las que siempre hemos trabajado en esta temática, sigamos haciendo nuestro trabajo, por cierto, sino que necesitamos que toda la comunidad, que toda la sociedad se involucre. Necesitamos al sector privado, necesitamos al sector público, necesitamos a la academia, necesitamos a la sociedad civil, y por eso es que ahora estamos haciendo charlas con los colegios, con los establecimientos educacionales, con la JUNJI también, para comenzar a erradicar la violencia desde la temprana edad. Eso es sumamente importante. Entonces, no queremos que nadie se quede fuera, porque finalmente todos y todas somos responsables de erradicar la violencia contra la mujer. Por eso es que hemos generado iniciativas, en todo el territorio regional y en todos los sectores, en todos los ámbitos. Estamos trabajando mucho en el rubro de la construcción, con las empresas también, las empresas privadas que tienen mucho que hacer, mucho que decir, mucho que aportar. Una mujer, no sabemos en qué momento la mujer, que yo mencioné antes del corte, ¿cierto? Una mujer demora en promedio 7 años en hacer una denuncia. Entonces, no sabemos en qué momento se va a atrever, ni con quién se va a atrever a hablar, ¿cierto? A conversar. No necesariamente va a ir a un tribunal o a la fiscalía, ¿cierto? O a las policías. Entonces, por eso es tan importante que en la empresa privada también existan herramientas y personas que estén calificadas para hacer una primera acogida, una correcta primera acogida, porque si no, esa mujer probablemente no va a llegar se va a abrir por única vez y se va a arrepentir, digamos, no va a seguir el camino que debiera ser el correcto, el camino de la denuncia, no va a ir a las policías. Entonces, por eso es tan importante estar alerta siempre, estar atentas y apoyar a una mujer que está siendo víctima de violencia. Sí, porque en pandemia
queda claro, digamos, que la mujer es la más perjudicada, tal cual decías tú, Marisa, porque primero, digamos, tiene que estar al cuidado de la casa, tiene que estar al cuidado de los niños, tiene que estar a disposición de todo su entorno familiar, del marido, cuidar los animales también, trabajar, enseñarle son muchas tareas que la mujer en pandemia, en tiempos normales sí, pero sobre todo en pandemia ha tenido que asumir con un costo personal extraordinario. Muchas veces, digamos, perdieron la situación laboral, es decir, tuvieron que renunciar o a lo mejor también se enfrentaron con la situación de finiquito despido, Marisa. Entonces, por lo tanto, aquí no solo cuando existe, digamos, una situación de esta naturaleza de violencia, no solamente la violencia física o también la violencia psicológica, que siempre van juntas, sino que también una violencia económica, una violencia desde el punto de vista laboral, una violencia que atenta contra el desarrollo personal y profesional de las propias mujeres, Mari, ¿no? Así es. Bueno, efectivamente, tal como tú lo mencionas, las cifras se dispararon el año pasado. Por ejemplo, las atenciones mensuales en nuestros dispositivos de Cernamec, acá en el Biobío, aumentaron un 17% si comparamos el primer semestre de este año con el segundo semestre del año pasado. Eran atenciones remotas, telefónicas, y aumentaron, porque efectivamente muchas mujeres estaban, como lo dije hace un rato, compartiendo las 24 horas del día con el agresor en la casa. Entonces, por eso es que era tan importante crear nuevos canales de ayuda, como por ejemplo el 1455, que existía, pero que se dispuso de mayor dotación, ¿cierto?, para contestar llamadas, para orientar no solo a mujeres que están siendo víctimas de violencia, sino a quienes sean testigos. Y de repente uno como testigo prefiere no meterse porque estos problemas se desarrollan o se resuelven entre cuatro paredes, dice muchas veces la gente, no quieren involucrarse. No quieren, la verdad, no empatizan con la situación. Y para una mujer que está siendo víctima de violencia, no es simple tomar el teléfono, ¿cierto?, y pedir ayuda. En cambio, para un vecino, una vecina, un familiar, una amiga, ¿cierto?, que sabe que esta mujer lo está pasando mal, es tan simple tomar el teléfono y pedir orientación y ayuda a fin de que le puedan decir cómo apoyar a esa mujer, si no necesariamente sabemos cómo apoyar. Pero por eso es tan importante este teléfono o el WhatsApp, el más 569-9700-7000, que es una forma silenciosa de pedir ayuda. Eso también pensando en que las mujeres que están con el agresor ahí dando vuelta o con sus hijos y sus hijas pequeños, que uno no quiere que se enteren, ¿cierto? Entonces, qué mejor que poder pedir ayuda en forma silenciosa a través de un chat o de un WhatsApp. Pero insisto, la responsabilidad de pedir ayuda no se la podemos dejar solamente a la mujer que lo está pasando mal, a la que es víctima de violencia. Todos y todas tenemos que empatizar con estas situaciones y, ¿por qué no?, llamar al 1455 y preguntar, ¿qué hago? ¿Cómo la ayudo? Estoy escuchando ahora que hay llanto, que hay pelea, sé que hay violencia. ¿Cómo apoyo a esa mujer? Y, por supuesto, no dejarla sola. Sí, y después de eso, digamos, cuando existe la denuncia, Marisa, aquí hay un elemento de herramientas de apoyo para las mujeres que están sufriendo, digamos, y quieren salir de ese círculo de la violencia, ¿no? Así es. Bueno, nosotros desde Cernamec contamos con distintos programas y distintas líneas, y entre ellas se encuentran los dispositivos, los centros de la mujer. Contamos con casa de acogida y con un centro de reeducación de hombres, para hombres agresores. Entonces, por eso hablo de que son distintas líneas. En los centros de la mujer funcionan con triada de profesionales, trabajadora o trabajador social, psicóloga o psicólogo y abogado o abogada,
más una abogada que trabaja en la dirección regional y que apoya los casos de connotación. Entonces, cada vez que una mujer es víctima de violencia, nosotros a través de los centros de la mujer tomamos ese caso, presentamos la querella correspondiente cuando la mujer así lo desee, o la demanda si es en tribunales de familia. Y además hacemos todo un trabajo reparatorio, porque una mujer que ha sido víctima de violencia, sobre todo por muchos años, tiene un daño que debe ser reparado. La mujer tiene que visualizar la violencia, tiene que reconocer los distintos tipos de violencia. Hay unas que son más evidentes, ¿cierto? La violencia física es mucho más evidente, pero hay muchos tipos de violencia, tú lo mencionabas, ¿cierto? La violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica. Entonces, es importante hacer todo un trabajo con esta mujer que muchas veces ha ido normalizando la violencia, y por eso es que demora tanto en promedio una mujer en pedir ayuda, sí, o en denunciar. Sí. Porque va normalizando las distintas situaciones, no las reconoce como violencia, y algo tiene que ocurrir para que eso haga clic en su cabeza y se dé cuenta que sí está siendo víctima de violencia. Y ojo, también es importante que dentro de este círculo de violencia también caben, o quedan más bien, los niños y las niñas. Sí. Y los y las adolescentes. Claro. Entonces, cuando normalizamos todo esto, vamos generando o formando nuevas generaciones que probablemente van a replicar ese modelo. Claro. Con el hombre agresor y con la mujer que lo normaliza y no pide ayuda. ¿Te fijas? Por eso es tan importante. Sí, pero aquí yo quiero colocar, digamos, en perspectiva también, Marisa, el tema de esta iniciativa con la empresa privada. Es la iniciativa Paridad de Género, IPG, en donde aquí la Ceremi que tú conduces, que lideras aquí en la 8ª región, se ha asociado, digamos, con otras organizaciones del Estado, y además de eso la empresa privada. Quiero preguntarte sobre eso, que sí, es muy, muy importante. Bueno, es muy importante lo que yo te mencionaba, no dejar a nadie fuera en esta lucha, en esta batalla para erradicar la violencia contra la mujer. Y por supuesto la empresa privada debe ser un aliado nuestro, y lo está haciendo, por cierto, y por eso es que hemos generado también, hemos generado campañas, hemos generado alianzas, y contamos con esta IPG, que es una iniciativa de paridad de género, que lo que busca es mejorar las condiciones de las mujeres para que primero puedan insertarse en el mundo laboral, mantenerse en él, porque no es solo ingresar, ¿cierto? Tener buenas oportunidades, terminar con la famosa brecha salarial, además darle la posibilidad a las mujeres para que ocupen cargos en la alta dirección, que mujeres gerentas, nos faltan muchas, mujeres en todas las áreas. La verdad es que las mujeres hemos demostrado que podemos desarrollarnos en todas las áreas, que podemos desempeñarnos en todos los deportes. Hoy día tenemos una roja femenina muy bien evaluada, ¿cierto? Que nos ha dado grandes satisfacciones. Entonces, no queremos dejar nada fuera. Y esta iniciativa de paridad de género, que antes la lideraba Comunidad Mujer, ahora la lidera el Ministerio, y por supuesto yo desde la Seremía acá en la región, contamos acá con empresas muy importantes, tenemos el rubro de la pesca, que es muy fuerte, acá el rubro forestal también, agrícola. Entonces, la idea es trabajar con todos estos rubros, con muchas empresas que ya son parte de esta iniciativa, y que la idea es que partan haciéndose un autodiagnóstico desde cuántas mujeres trabajan en cada empresa, en qué rubros están, porque no se trata de contratar mujeres solo para que hagan limpieza de la empresa, ¿cierto? Las queremos ver en todos los rubros y ocupando cargos, como decía yo, ¿por qué no de alta dirección? Entonces, se parte con un autodiagnóstico, y luego se van generando acciones y se van replicando entre las mismas empresas. Entonces, es una muy linda instancia, muy importante trabajar, no dejar fuera el sector privado. Y nos ha resultado es muy satisfactorio el trabajo que hemos realizado, porque las empresas están, la verdad, dando lo mejor en estos momentos. Recordemos las iniciativas que se han generado desde el gobierno también para
pagar con un mejor porcentaje a las empresas o a los empleadores que contratan mujeres, y además a las mismas mujeres un premio que es un incentivo, un porcentaje mayor también cuando encuentran un trabajo. Entonces, lo más importante aquí, insisto, es que nadie se puede quedar fuera de esta tremenda problemática que no hemos logrado erradicar por años, porque sea el gobierno que sea, de turno, ¿cierto? O el país que sea, esta es una problemática a nivel mundial y para eso tenemos que trabajar unidos y unidas. Sí. No hay otra forma. Completamente. Se nos fue el tiempo, lamentablemente, Marisa, en esta tan interesante conversación, abriendo nuestro programa Factor 33 en el primer bloque. Muchísimas gracias por estar con nosotros para poder abordar esto que es un tema tan difícil para quien lo padece, o para la familia, los niños que lo padecen también. Así que muchas gracias por estar con nosotros esta noche, Marisa. Muchas gracias. Cuando quieran hablamos un poco más a cabalidad y en profundidad de estas y otras iniciativas que estamos realizando para apoyar a las mujeres de nuestra región. 1.000.000 de gracias, Marisa. Marisa Barro Queirolo, Seremi de la Mujer y Equidad de Género, conversando sobre esto, digamos, que es algo que tenemos que conocer y es algo que tenemos que observar y además involucrarnos, digamos, más allá de lo que muchas veces nos atrevemos. Vamos a hacer la pausa, ya estaremos de vuelta con nuestro segundo invitado esta noche. Vamos a hablar sobre economía, cómo salimos aquí en la región del Biobío de la situación económica en la cual estamos, cómo reactivamos la octava región. Pausa y volvemos. A las 9 de la mañana comenzamos nuestra programación con Tu Matinal, siempre juntos. Luego, a las 11 de la mañana, informaciones, despachos, contactos en vivo y en directo. Todo lo que debes saber en la edición de mediodía de TV Noticias. A las 14:30 horas nos encontramos en la Comunidad del Contenido. Y para cerrar, un resumen informativo en TVU Noticias, edición central a las 20 horas. Hasta mañana. A cualquier hora y en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Biobío, tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tvu.cl y enterarte de las noticias de tu región. tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. TVU Noticias, informando a la región del Biobío. Y estamos de vuelta ya con nuestro segundo bloque. Vamos a conversar, como ya hemos mencionado, con Claudio Basualto sobre el tema de la economía de la región del Biobío. Vamos a hablar sobre temas que están aquí en nuestra pauta. Claudio Basualto con nosotros, gerente general de Urbani, también economista y además profesor universitario. Bienvenido, Claudio, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros esta noche. Hola, muchas gracias por invitarme. Quiero preguntarte, Claudio, sobre el tema del diagnóstico que tú haces de la economía regional y de qué maneras podemos empujar el desarrollo, volver a desarrollarnos como región del Biobío, Claudio.
Sí, bueno, lamentablemente es natural que como una economía tan pequeña como la nuestra es tremendamente dependiente de lo que ocurre en el mundo, digamos. Y si uno revisa lo que está ocurriendo en el mundo producto de la pandemia, ve que China, ¿cierto?, ha mostrado una ralentización de su economía. Acuérdate que estábamos acostumbrados a que creciera desde sobre el 7 hasta el 10% de manera anual. Esto era antes de la pandemia, y posterior a la pandemia se ha recogido muchísimo más el crecimiento económico. Eso, entendiendo que una de las principales economías del mundo, además se viene a complicar muchísimo más hoy día, porque una de sus principales industrias, uno de los motores importantes que ha tenido China en el crecimiento ha sido el mundo también inmobiliario. Sí, claro. Y ellos tienen una inmobiliaria muy grande, ¿cierto?, que es Ever, y esta empresa hoy día está enfrentando, Evergrande se llama, está enfrentando y probablemente podría enfrentar el default. Y si llegase a tener default, es decir, que no tiene la posibilidad de poder pagar las deudas que tiene, hoy día tiene una crisis importante de liquidez, eso naturalmente va a tener en corto plazo efectos sobre el mercado financiero. Por otro lado, dado la misma pandemia, naturalmente, Estados Unidos también ha tenido que enfrentar decrecimientos económicos durante un momento, y hoy día está en duda si efectivamente ha podido recuperarse todo lo que ellos esperaban. Indicadores de hace unas semanas atrás nos mostraban que todavía tenían niveles de desempleo más allá de lo que ellos esperaban. Esta semana se está discutiendo qué va a ser finalmente el Banco Central americano respecto de la tasa. Se espera y se especula que debería subir la tasa de interés. Al igual que Chile, y aterrizando un poco en Chile, también en el mes de octubre se va a revisar si efectivamente Chile podría o tendría que subir su tasa. Se creen, muchos economistas anticipan que podría llegar a subirse hasta 75 puntos base, lo que es muchísimo. Y esto no es otra cosa que no sea producto de lo que hemos vivido por la pandemia. Y aterrizando en el mercado local, lo que estamos viendo acá es que producto de, cierto, primero el trancazo de la producción, luego el efecto que tuvo sobre, cierto, los mismos puertos, la caída, etcétera, hoy día estamos en una recuperación bastante potente que se generó producto de los retiros, por un lado, de la AFP, y por otro lado, cierto, de la cantidad de bonos que en este país está, particularmente el IFE. Lo que va transformándose lentamente en lo que se podría denominar una tormenta perfecta. ¿Y por qué? Porque esta recuperación ha sido súper violenta, pero ha sido fundamentalmente a través de una política fiscal expansiva, ¿cierto?, que tiene que ver con toda esta cantidad de bonos y también el efecto retiro. Y esto nos hace ver un veranito San Juan que lo que ha hecho es que el crecimiento económico esté explicado fundamentalmente por consumo. Y lo que es insano cuando vemos que el crecimiento no tiene otras variables relevantes como la inversión, por ejemplo, que la inversión hemos visto al revés, que está muy, muy contraída, probablemente por el mundo político, probablemente por el mundo económico también, pero está tremendamente contraída. Entonces hoy día estamos viendo en Veranito San Juan que quien no lo sabe leer puede sacar cuentas alegres. Claro, porque si vemos cómo le ha ido, por ejemplo, a la industria automotriz, está boyante, está vendiendo como nunca, digamos. Si vamos a la industria inmobiliaria en la que yo estoy, de cortísimo plazo, también vemos que hay muchas ventas. Sin embargo, quienes sabemos un poco de economía, sabemos que sin duda es un verano San Juan, porque esto se ha visto una presión inflacionaria importante, se viene una inflación muy fuerte. Eso todos sabemos que la inflación empobrece a quienes menos tienen. Y además, como en Chile tenemos un banco central que es autónomo, ¿cierto? Ya vimos la semana pasada que subió, hace 2 semanas atrás subió 75 puntos base y ahora vuelve a subir. Eso significa entonces que ahora el dinero cuesta mucho más caro. Y al subir la tasa de instancia monetaria, significa que todas las demás tasas también se van hacia arriba. Y entre ellas, no solamente las del consumo, sino que también las de los créditos hipotecarios. Y esas tasas, sin ninguna duda, que van a seguir subiendo de una manera importante. Y cada vez que las tasas suben a niveles muy altos, lo que termina ocurriendo es que menos personas van a poder calificar para comprar viviendas. Por lo tanto,
todas aquellas ventas inmobiliarias que hoy día están ocurriendo, ventas en blanco y en verde, no necesariamente uno tiene que sacar cuentas alegres, porque la verdadera venta se produce cuando se firma la escritura. Y esa probablemente en muchos proyectos de la zona se van a firmar en 12, 16, 18 meses más. Claro. Y es muy probable, con una certeza muy alta, es que la tasa hipotecaria en ese minuto esté muy alta y haya muchas personas que no puedan acceder a un crédito hipotecario. Claro. Ahora, está también el tema del dólar, Claudio, pues sucede que lo que hoy día se está diciendo es que, claro, lo tenemos hoy día a 780 o 785 y que podría llegar a 1.000 pesos, digamos, el dólar. Y la verdad es que, ¿cómo se llama? Allí sería bueno, muy bueno, digamos, para las exportaciones, pero todo lo que ingresa, que es en un 90%, 80% el retail, la verdad es que va a estar, digamos, a un precio altísimo también. Y también impacta la economía. Sí, lo que pasa es que hoy día se da una paradoja muy extraña. Recuerda que Chile depende, su principal ingreso, ¿cierto?, es el cobre. Entonces, ¿cuándo sacamos cuentas alegres? Cuando el dólar nos sorprendió, ¿cierto? El cobre estaba llegó a 4.5, 4.4, ¿cierto? Libras el dólar es la libra. Y eso es súper bueno, ¿Y qué es lo que ocurría normalmente en una economía bastante más en equilibrio? Era natural pensar, y la reacción natural del mercado es que el dólar bajaba. Cada vez que el cobre sube, el dólar baja por una cosa muy simple. Se asume, ¿cierto?, que va a haber una mayor oferta de dólares, y como va a haber una mayor oferta de dólares, el precio del dólar cae. Sin embargo, lo que está ocurriendo estos últimos tiempos es que a pesar del alza del cobre, que bueno, que en las últimas 2 o 3 semanas el cobre ahora ya está en 4.17, cayó, pero lo normal es que cuando subía uno, bajaba el dólar. Acá, a pesar de que subió, el dólar siguió subiendo. Eso te demuestra, ¿cierto?, la poca fortaleza que está teniendo nuestra moneda respecto a la moneda norteamericana. Y eso no es una buena señal, porque al mismo tiempo, como tú bien dices, pueden sacar cuentas alegres los exportadores, pero no las sacan en la medida que, ¿cierto?, esto tiene un efecto de corto plazo. Claro. No, nadie se beneficia con un dólar tan alto de manera sostenida, y sobre todo que no hayan fundamentos económicos que permitan decir eso. Hoy día no nos conviene lo que está ocurriendo. Entonces, ahí tienes otra presión inflacionaria más. Te fijas, en algún instante podría ser tal la presión del dólar que el Banco Central también tenga que salir a nuevamente intervenir, ¿cierto? Y tendría que aumentar la oferta de dólares de manera artificial con el propósito que el precio del dólar cayera. Entonces, vas a tener, lamentablemente, por eso digo que se puede construir una tormenta perfecta, es que vas a tener un Chile, el 2022, con un déficit fiscal importante, producto de toda la cantidad de bonos que ha dado. Por otro lado, vas a tener, ¿cierto?, una presión inflacionaria súper alta, producto del crecimiento que tuvimos durante el año 2021, que fue solamente empujado fundamentalmente por consumo. Y más encima tienes ahora el efecto, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo en la constituyente y lo que podría llegar a ocurrir con el nuevo gobierno. Entonces, tienes hoy día estamos en un momento súper complejo. Espero que Chile pueda tomar muy buenas decisiones ahora en las elecciones, ¿cierto? Y que vayamos más bien por algún gobierno, ¿cierto? Que ponga en primer lugar la lógica económica, porque si en general, aquí ya es una opinión muy personal, siento que en general casi todo el mundo está relativamente de acuerdo en las demandas sociales y lo atrasados que estamos y lo desigual que hemos sido. Pero para poder igualar un poquitito más la mesa, sí o sí, lo que se necesita es crecimiento económico. Por lo tanto, quien venga tiene que ser un gobierno que le dé garantías a todas las partes, al mundo económico. Recuerda que Chile es una economía tremendamente abierta y por lo tanto nos están mirando de afuera. Normalmente están calificando cuán riesgoso es el país, y mientras más riesgoso sea el país, más va a aumentar la tasa de interés, ¿cierto?, de los préstamos que le dan a Chile, y por lo tanto Chile tiene que traspasar esos costos a todos los agentes económicos. Entonces finalmente podría venir una escalada de tasas de interés que solo le haría daño a la gente que menos tiene, y a todos en general nos generaría mayor pobreza. Por lo tanto, estamos en un momento súper complejo, hay que estar muy atentos y espero que Chile podamos tomar buenas decisiones.
Sí, y todo este cuadro, digamos, no hace más, corrígeme si estoy equivocado, Claudio, no hace otra cosa, digamos, que los inversionistas, que los empresarios digan, bueno, este es el escenario. ¿Podré invertir en estas condiciones en un futuro inmediato, en un futuro mediato? La verdad es que parece que no, digamos, es decir, las actuales situaciones hacen una situación, configuran, digamos, una tormenta perfecta, como decías tú, Claudio, para desincentivar la inversión también. Sí, mira, lamentablemente es así. Chile tiene un poco más de 1 millón de pequeñas empresas y sabemos que tan solo 8 o 10 son gigantes. Si ellos detienen la inversión, imagínate lo que significa para todas las otras empresas que somos chiquititas y que no afectamos en nada al PIB. Entonces, efectivamente, si hay un freno importante en la inversión, que sin duda ya lo hay, con este escenario político-económico complejo, esto se agudiza muchísimo más. Y por lo tanto, ¿quiénes son los que normalmente pierden? La gran clase media, ¿cierto? Y quienes menos tienen también. Porque los grandes empresarios que no sé si en Concepción deben haber 1, 2 o 3 grandes empresarios en Concepción, ellos probablemente pueden estar protegidos porque pueden sacar su dinero fuera, qué sé yo, van a rentabilizar un poco menos, pero no pasa nada. En cambio, todos los demás que dependemos, ¿cierto?, el uno de los otros, claro que nos vamos a ver súper afectados si es que esta economía no se estabiliza. Y la única manera de estabilizarlo es estabilizando el mundo político, por un lado, y tomando muy buenas decisiones desde el punto de vista económico. Esa nueva autoridad no puede ser para nada populista, porque si entramos en una lógica populista nos va a dañar lo más relevante y lo más importante para salir de la pobreza y poder cumplir, ¿cierto?, con todas las demandas sociales, es el crecimiento económico. Aquí solamente se logra, con crecimiento económico, con buena recaudación tributaria, poder salir, ¿cierto?, y poder ir en ayuda de quienes menos tienen. De lo contrario, no hay cómo resolverlo. Nuestra economía es una economía muy pequeña, muy pobre en términos generales, y de la única manera que esta economía pueda crecer es como lo ha hecho este último tiempo, que es abierta al mundo, con buenas calificaciones de riesgo mundial, y que sin duda este último tiempo las hemos ido perdiendo. Ahora, en este escenario, ¿cómo se ve también, otra de las preguntas que quisiera formularte, Claudio, el 2022? Claro, vamos a tener ya, estamos a 3 meses prácticamente, el año está muy próximo a terminar, o en muchos casos está terminado ya, digamos, en términos de gestión, pero ¿cómo viene el 2022? Tal vez pensando, digamos, en la situación de las elecciones, que estamos a 2 meses, digamos, de elegir aquí en esta octava región tenemos 4 elecciones, la de presidente, senador, diputado y consejeros regionales. Quiero preguntarte sobre ese aspecto también, Claudio. Sí, mira, en mi opinión, naturalmente que la más relevante de todas es la elección presidencial, sin bajarle mérito ni restarle mérito. Naturalmente, la importancia que tiene el Poder Legislativo y también quienes ayudan y apoyan a los gobiernos regionales. No estoy restando la importancia, pero sí, naturalmente, que quien salga presidente y el equipo económico, yo estoy hablando solamente del punto de vista económico, hace que un 2022 sea por un camino o por otro. Lo que quiero transmitir es que naturalmente siempre hemos visto que ninguna economía que se vaya a los extremos o ningún gobierno que esté un poquitito en los extremos nos va a dar garantías a nadie. Lo que nosotros esperamos, lo que todo el mundo en general debiese esperar, es que el 2022 sea un año en el cual nos apretemos el cinturón sin ninguna duda, porque como te digo, hemos vivido un veranito San Juan. Sí. El próximo año no esperemos tener estos volúmenes de liquidez. Si uno empieza a revisar el M1, que es el indicador clásico del volumen de dinero que anda circulando, es altísimo. Y eso va a tener un efecto inflacionario el próximo año. Ya los economistas o el Banco Central han proyectado sobre el 5,7% de la inflación. Y lo normal era que estemos siempre en torno al 3%. Si tú revisas los últimos 10 años de Chile, podía darse el lujo de decir que tenía la inflación controlada. Y más encima, acuérdate que hace muchos años atrás, Chile tenía otro indicador que era re bueno, que era el 1% de déficit estructural, ¿cierto? Y hoy día, olvídate, eso debe estar en torno al 20-25% fácilmente. Entonces, te pillas con un país que está con presión inflacionaria
está con un mundo enrarecido, está con altos niveles de inflación, con alta incertidumbre política, yo creo que el 2022 y 2023 nos viene muy bueno, digamos. Lo que por un lado podría ser súper sano, que nos frenáramos un poquitito, pero dependiendo el gobierno que esté de turno, va a dar mayores o menores garantías respecto de cómo debiese seguir la economía a largo plazo, porque más allá de hacer comentarios coyunturales, que es lo que estamos conversando ahora, sí, lo que importa es una perspectiva a largo plazo. Sí, claro. Y si tú te fijas, nos guste o no, algunos más, otros menos, los últimos 30 años, antes de que pasara la pandemia, Chile es un país que venía mostrando un desarrollo económico importante, con las desigualdades que todos conocemos, pero venía mostrando indicadores súper buenos que nos tenían como distintos en la zona. En Latinoamérica éramos diferentes, con una inflación ordenada, con los bancos exteriores sin ningún problema prestándonos dinero a tasas súper bajas por nuestra clasificación de riesgo, etcétera. Pero la verdad que eso cambió después del estallido social y sin duda después de la pandemia. Entonces, hoy día lo que uno esperaría es que la clase política, quienes nos pretenden dirigir, haya cierto una cuota de yo diría que de tranquilidad, de poner un poco de tranquilidad en el sentido de que el proyecto económico que tengan sea un proyecto económico con visión de largo plazo. No nos podemos poner a discutir si es bueno o no tener la inflación bajo el 3, porque ya sabemos que sí. No nos podemos poner a discutir que es bueno, ¿cierto?, volver a tener un déficit fiscal controlado, que un banco central siga siendo independiente. Hay ciertas cosas que no tenemos que poner ni siquiera en duda, porque han marcado el éxito de lo que Chile ha logrado en los últimos 30 años. Si hay muchas cosas que corregir en el modelo, no tengo ninguna duda. Es un modelo que tiene que hacerse mucho más humanista. De hecho, tú sabes que yo tengo una empresa B. Las empresas B, lo que buscamos fue justamente invertir un poco esta manera neoclásica que se venía, o neoliberal con la que se venía administrando las empresas. Entonces, yo creo que tenemos que seguir evolucionando en esa línea, pero no podemos perder aquellos fundamentos que nos dejaban y nos tenían la tranquilidad de tener una inversión relativamente ordenada, con inflación ordenada, con consumo, con gasto fiscal ordenado. Sí, eso es los que menos tienen es lo que necesitan. Que los que más sabemos, que los que tienen la posibilidad de dirigir este país, lo hagan con responsabilidad de cara de los que menos tienen. Sí, ese es el tema. Claudio, se nos fue el tiempo, lamentablemente, en esta tan interesante conversación de esta noche. Vamos a seguir abordando, digamos, el tema económico en las próximas semanas, así es que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche, darte el tiempo para poder conversar también con nuestros telespectadores sobre cómo viene la economía, qué tenemos que hacer, qué es lo esperable, digamos, para el próximo año, para los próximos años. También, Claudio, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Gracias. Claudio Basualto, gerente de Urbani, gerente general de Urbani, con nosotros esta noche, profesor universitario y también economista. Nosotros con esto nos vamos. 1.000.000 de gracias por la gran sintonía de esta noche. Nos vamos con la esperanza puesta en Dios de días mejores, completamente. Gracias, buenas noches, que descansen. TVU. Servicio de Salud Concepción. Presentaron Factor 33.